Alabado sea Dios. Hermanos amados, sean todos bienvenidos, gloria al Señor, al tema número 18 de este estudio, la palabra del Señor del libro a la carta a los romanos. Este es el tema número 18. Este tema se titula el sufrimiento y destrucción por causa del pecado. A la vida de una persona viene sufrimiento y destrucción por una causa, por el pecado. Todo tiene un origen. Cuando una persona llega a ser destruida, llega a sufrir de una manera terrible, es por causa del pecado. ¿De quién hablamos? Pues de las personas que no conocen a Dios. En este caso, el apóstol Pablo está mencionando en estos versículos que hemos ido meditando, hemos ido estudiando la palabra de Dios y hemos ido viendo cómo Dios nos ha ido hablando las características, las acusaciones de Dios, cómo Dios nos acusa al ser humano hablando y diciendo todo lo malo que el hombre hace. Y por todo lo malo que el hombre hace y practica todos los días, este hombre se convierte en un injusto, en un pecador, en alguien destituido de la gloria de Dios. Si la gente se pregunta el porqué de tantas cosas malas que pasan en el mundo, ¿por qué tanto terremoto? ¿Por qué cada vez es más fuerte? ¿Por qué tanto huracán? ¿Por qué tantas epidemias? ¿Por qué tantas enfermedades y cada vez más incurables, más fuertes? ¿Por qué cada vez la gente es más mala? ¿Por qué cada vez aparecen asesinos? Pero no solamente un simple asesino que le dio un balazo a una persona, sino que lo violó, luego lo mató, luego lo quemó, y cosas terribles que el hombre hace y que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Y quizás nosotros nos preguntemos, si la gente del mundo se pregunte, ¿por qué ocurren todas estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué tienen que ocurrir todas estas cosas? Hermanos, todo tiene una explicación. La Biblia, amados hermanos, y que nosotros vemos que el mundo cada vez va empeorando. Cada vez va empeorando. ¿Por qué empeora más? Hace 10 años no había el nivel de maldad de lo que hoy hay. ¿Qué le hace hacer a una persona tomar un camión y ir por un montón de gente y atropellarlos a todos? ¿O qué le hace a una persona subirse a un edificio y disparar a quien sea, a una multitud de gente? ¿Por qué la gente reacciona de esa manera? La Biblia tiene una explicación: que la gente de este mundo está infectada con una enfermedad llamada pecado. Podríamos compararlo, aunque no se puede comparar, con una epidemia como el SIDA, que es incurable y que solamente tarde o temprano la gente va a morir con esa enfermedad. El pecado, amados hermanos, es algo infeccioso, algo que cada vez destruye a la vida de una persona. Podríamos compararlo, pero no llega a la comparación, como una enfermedad llamada gangrena, que carcome al ser humano, que lo consume, que el pecado hace que se pudra la persona moralmente. Imagínense un depravado, una persona que está con un nivel de maldad, pero exagerada, un nivel alto de maldad, donde hace que sea un violador, un asesino, un depravado, uno que viola niños, uno que no solamente los viola, sino que los mata, los quema e intenta desaparecer cualquier evidencia. Tarde o temprano, la justicia de este mundo, la gente, los jueces logran descubrir y vemos nosotros un nivel de maldad, pero realmente alto. Y
muchos de nosotros decimos, ¿por qué tanta maldad? Y la gente del mundo dice, ¿por qué tanta maldad? ¿Qué tiene la culpa esos niños? ¿Por qué? Y cuando alguien le habla de Dios, dice, si Dios existiera, ¿por qué Dios no cuida a esos niños? Y ahí está el dilema, ahí está el problema, que la gente que está alejada de Dios no recibe la protección de Dios y por ende pues recibe las consecuencias de todos sus pecados que comete. La gente de este mundo está infectada con una enfermedad llamada pecado. Esta enfermedad es la que destruye y a la mayoría los lleva a la muerte física, pero luego a la muerte eterna. ¿Por qué el pecado lleva a la gente a la muerte física? Porque un vicio que es pecado, un vicio por ejemplo del alcoholismo, lleva a que una persona lo destruya sus órganos y como ya está pero destruido, aquella persona concibe una enfermedad pero que ya no puede más. Y tarde o temprano va a acabar en la tumba. Entonces el pecado lleva a la muerte física de cualquier persona. Un drogadicto que está atentando contra su propio cuerpo porque se autodestruye. Un fumador, alguien dijo, pero en la Biblia no dice que fumar es pecado, pero atentar contra tu propio cuerpo es pecado. Ahí está. Entonces alguien que se autodestruye está pecando y se está destruyendo a sí mismo. Y dice, es que yo no lo puedo dejar. Exacto, el pecado esclaviza. Es en cualquier vicio, el pecado lo encierra a una persona y no lo deja hacer sus cosas libremente. Es por eso que tiene que estar siempre siervo del pecado. El fornicario muere con sida, muere con cualquier enfermedad venérea. Y dice, yo quisiera dejar esto, pero no puedo. ¿Por qué no puede? Porque está siendo esclavo del pecado. Y nosotros nunca debemos ser esclavos del pecado. Es por eso que Cristo vino y dijo, yo vengo a hacerles libres. Y los fariseos dijeron, es que nosotros nunca hemos sido esclavos. Bueno, ustedes son libres físicamente, pero ustedes son esclavos de sus pecados, de su avaricia y de todo eso. Es por eso, aleluya, ¿de quién fue esa voz? Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios, alabado sea Dios. Sea gente mala, asesinos, depravados o lo que sea, ellos están esclavos del pecado. O sea, gente supuestamente buena, con buena condición económica, con dinero, con oro, con plata, ricos de este mundo, pero escuchen, ellos tienen su cárcel de oro, porque su dinero es todo. Cuando hay una, se podría decir, una pérdida de dinero de parte de ellos, hermanos, ellos ya no quieren vivir más. Se suicidan y dicen, hasta acá mi vida, porque perdí todo mi dinero, me robaron. Ya no tienen más esperanza. Amaban su dinero y como lo que ellos amaban se fue, se desapareció, pues ya no les queda más. ¿Para qué vivir? Entonces, ¿qué? Tenían una cárcel de oro tan cómoda, pero que tarde o temprano los iba a llevar a la muerte. Y luego, si no se arrepienten, pues a la muerte eterna. Y esa cárcel de oro arrastra a mucha gente. La otra cárcel que se podría decir que es la vida de una persona miserable, sometida en el alcohol. Yo sé que tarde o temprano muchos de ellos se arrepienten y dicen, yo necesito una vida nueva. Y cuando a alguien le pregunta de Cristo, se arrepiente. Imagínense un rico nosotros predicándole. No dudo que muchos se conviertan. Pero ellos dicen, ¿para qué necesito a Dios? Si tengo dinero, tengo comodidad. Hasta ya me compré, el día en que yo me muero, ya me compré un lugar allí en el cementerio más lujoso. No necesitan absolutamente nada.
es más difícil. Por eso Jesús lo dijo. Aunque no es imposible, dijo el Señor, que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es como meter a un camello por el hueco de una aguja. ¿Qué significa eso? Que es difícil, aunque no imposible. Muchos de ellos se han arrepentido, pero es difícil, es complicado. Hemos leído en Romanos capítulo 3, versículo 15. Dice: sus pies se apresuran para derramar sangre. Vamos a ver unas características de por qué Dios acusa al ser humano. ¿Por qué Dios lo acusa? A ver, ¿de qué Dios lo acusa? ¿Qué argumentos usa Dios para acusar al ser humano? ¿Qué argumentos? El acusado puede decir, a ver, ¿quién me acusa? ¿Por qué y para qué? ¿De qué se me acusa? Ahí viene la primera acusación. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Lenguaje sencillo dice, fácilmente se enojan y matan a cualquiera. Imagínate, fácilmente se enojan y matan a cualquiera. Así es el hombre, amados hermanos. El hombre en este tiempo ha llegado a una maldad terrible. Que sintiéndose traicionado, por ejemplo, está un hombre que tiene su mujer, su esposa, o su novia, o su enamorada. De pronto ve que su novia, su enamorada le está siendo infiel. Descubre y llama a un sicario y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que lo mates a este que está aquí en la foto. Lo muestra y le dice, a tal parte está en tal lugar. ¿Qué hace el sicario? Va por 200, 300 soles, se va y le da muerte. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Si supiera que esa persona, si no está preparada para partir con Dios, se va a ir por toda la eternidad. ¿A dónde? A la condenación del infierno. Y ahí sí que ya no hay más salida. Ahí sí que ya no hay más oportunidad. No hay más oportunidad de salvación. Es que escuchen. Será por eso que no sabemos cuándo nos vamos a morir, ¿verdad? Será por eso que Dios no nos dio un tiempo determinado ni para morir ni para su segunda venida. Él dijo, habrá señales, pero la fecha y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Es que es terrible, pero escuchen, siempre Dios va a alertar a la gente. ¿Cuántos saben del tiroteo que hubo en Estados Unidos, en Las Vegas? Ya. Ese tiroteo murieron como 60 personas, abaleados por un yihadista del Estado Islámico, que es un extremista de la religión que adoran a Alá. Este hombre empezó a disparar de un hotel a todo el mundo. Hubo como 800 heridos, muertos como 50 o 60, escuchen. Pero antes, cuando la gente estaba ingresando al local, aparece un video de un predicador que se para y dice, bueno, encontré una multitud para predicar. Se para y empieza a predicar a la gente, escuchen, y nadie lo hace caso. Hasta que uno de ellos se sale de la cola, porque había una cola que estaban entrando al lugar, y viene y le dice, oye loco, te me vas de aquí. Tú eres un loco, no sabes lo que dices. Yo entro a disfrutar mi vida. Por eso les digo, tarde o temprano nos puede sorprender la muerte. El momento de partir de este mundo, donde el hombre estará en el juicio. Hebreos 9:27, que dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que estarán delante de Dios, ahí cara a cara. ¿Qué le vas a decir? Y me imagino que aparecerá ese momento cuando aquel predicador estaba predicándoles y nadie lo hacía caso. Nadie lo escuchaba. Es terrible, hermanos, de aquella gente que murió, que se le alertó, pero que no quiso escuchar lo que Dios decía. Pero estaban disfrutando, comiendo, bebiendo, bailando, regocijándose. Quizás cuántos de ellos han hecho cosas malas, ciertamente todos. Y no solo una,
Toda su vida han ido acumulando pecado tras pecado. Por eso dice, se apresuran para derramar sangre. Así es, el hombre pareciera que no hay control de sus impulsos. El hombre de hoy es un hombre con un carácter terrible. Un hombre que sus impulsos, su carácter ya no lo controla más. Y vemos como muchas personas resultan ser incontrolables cuando la ira se manifiesta en ellos. Ahora por cualquier cosa una persona mata a otra. Ya no se valora más la vida. Y cuando se ve a una persona muriendo en una calle y la gente ni siquiera lo voltea a mirar, simplemente camina y como si nada. El video, yo vi un video en China fue eso, cuando un bebé está gateando por una calle, yo no sé qué madre lo dejó, pero el punto es que un carro pasa por encima, lo atropella y luego otra vez vuelve y otra vez lo atropella. Usted dice, ¿hasta dónde ha llegado la maldad del ser humano? Si ve que es una persona que está allí. Pero es terrible, hermanos. Es terrible cómo la maldad, cómo no se valora más la vida. Cómo ya dice, es igual uno menos en el planeta. Es triste, hermanos, cómo la humanidad se hunde en la inmoralidad. Ya no hay más, ya la moral ya no existe más. Siempre se hunde más en lo malo. Es como la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza de un cerdo no es la misma la de un gato. La de un cerdo se mete en el lodo, hace todo lo malo. Así es la naturaleza del hombre. Siempre se va a lo malo. Alguien le habla, le aconseja, le dice no seas malo. Es como que alguien lo está lavando a un chancho, a un cerdo. Lo lava bien bonito, pero su naturaleza sigue siendo la misma. Así que otra vez lo dejan suelto, se mete otra vez en el lodo, en la suciedad. Así es el hombre, amados hermanos, que simplemente se le aconseja, que el psicólogo va y le da una terapia. Tienes que ser bueno, tienes que hacer esto, por 1 o 2 días lo hace, y después sigue haciendo lo malo. ¿Pero qué hace Dios? Dios, dice la Biblia, que los que están en Cristo están crucificados juntamente con Cristo, han crucificado la carne, han muerto para el pecado y ahora tienen una vida nueva. Ahora ya están en Cristo Jesús y son victoriosos. Ya estamos muertos para el pecado, ya no practicamos más el pecado. Es por eso que ya tenemos la naturaleza divina, dice Pedro. Una naturaleza que nos dio Cristo cuando nosotros nacimos de nuevo. Aquel día glorioso que usted entregó su vida para Cristo. El hombre está lleno de maldad. Y así como el cerdo se hunde en el barro, así el hombre se hunde, se revuelca, se baña en el pecado, en la injusticia, en la maldad. Habrá otras personas que dirán, yo soy tranquilo y no maté a nadie. La Biblia dice algo extraordinario. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. A ver, ¿a cuántos despertó? A nadie, todos están despiertos, ¿verdad? Qué bendición. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Cómo es eso? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué significa eso? Lenguaje sencillo. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos. Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Mira, hermanos, cuán peligroso es eso. Cuán peligroso es que una persona, un cristiano en este caso, intente odiar. Primero, obviamente, está la amargura. Es una raíz
Es como hacerlo crecer algo que va a ahogar todas tus buenas plantas. Lo va a ahogar y no lo va a dejar crecer. Por eso dice, si ustedes se odian unos a otros, son asesinos, son homicidas. Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Si un hermano odia a otro, es porque ya no está en Cristo, ha apostatado de la fe, se ha apartado no ayer, hace mucho tiempo. Porque la apostasía no es de un día al otro, eso va cuando uno se va apartando del camino de Dios, poco a poco, y después se da cuenta cuando ya se ha apartado totalmente, cuando ya tiene en su corazón odio, rencor, venganza. Imagínate, es que, a ver, yo vi una noticia de cómo, imagínate, es que esas noticias tú dices, es increíble. Un pastor había mandado matar a otro pastor porque sus ovejas iban a la iglesia de ese pastor. No, es para no creerlo. Es para rascarse la cabeza y decir, santo Dios, ¿por qué eso? Y eso había pasado. Y no lo lograron matar a la esposa de ese pastor. Y la esposa decía, ha sido él. Yo lo vi con mis propios ojos. Es triste, hermanos, que el evangelio se vea expuesto de esa manera. Siendo nosotros los llamados la luz del mundo, la sal de la tierra, los luminares, lo único rescatable de este mundo, pero muchos dejan mal el evangelio. Y mira, es triste, pero la Biblia lleva a un estándar más alto esa parte donde dice, si ustedes se odian los unos a los otros, se están matando y son asesinos. Dios lo lleva a un estándar muy alto, el hecho de mirar a una mujer y codiciar. Y también odiar es ser un asesino. Así como Jesús dijo, si ustedes miran a una mujer y la codician, o sea, desean estar con ella en relación sexual, ustedes ya adulteraron o fornicaron en su corazón. Ya lo hicieron, así como un hombre dice, ay, yo quisiera verlo muerto a este, ya odió y ya es un asesino, dice la Biblia. Y por eso que si no se arrepiente será culpado, será enjuiciado. Juan capítulo 8 versículo 44, el Señor también lo dice, el mismo Señor Jesucristo, en cuanto al homicidio. ¿Y quién es el papá de los homicidas, de los asesinos? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Uy, eso es fuerte, ¿verdad? Decirle a una persona, tú eres un hijo del diablo. Imagínate, a tu familia que no es cristiano, ¿es un hijo del diablo o no es un hijo del diablo? Yo les pregunto, ¿ustedes tienen familia que no son cristianos? Sí, ¿verdad? ¿Son hijos de Dios o hijos del diablo? Ay, ¿verdad? El diablo. Como que no queremos decirlo, pero eso es la verdad. ¿Por qué? Porque hacen lo malo, viven en sus pecados y por tanto son hijos del diablo. Eso no les gusta cuando estamos con gente que nadie conoce a Dios y le decimos, ¿saben qué? Usted es un hijo del diablo. A ver, si un día de estos agarramos nuestros folletos y vamos, tocamos la puerta de la gente y decimos, ¿sabe qué, Señor? Usted es un hijo del diablo y necesita arrepentirse y entregarse a Cristo para que sea un hijo de Dios. Van a ver que del segundo piso te echan agua, pero no agua limpia, agua sucia. ¿Por qué? Porque, hermanos, nunca le va a gustar a la gente lo que Jesús dijo, pero es la pura verdad. ¿Por qué Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos, a la gente que no, en este caso, no conocía a Dios, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer? ¿Qué querían hacerle a Jesús? Matarlo. Eso es lo que querían hacerlo, matarlo. Y hermanos, y es terrible que un supuesto cristiano, entre comillas, cristiano odie a otro. Y luego, porque de la amargura da paso
al odio, al rencor. De luego va caminando hacia la venganza. En la venganza acaba todo. Pero el punto es que en ese momento ya esa persona está destruida, está derrotado por el pecado. Es una tristeza. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, asesino desde el principio, desde su caída, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Escuchen, en él se originó el pecado, en Satanás. Y cuando el hombre peca, se transmitió ese pecado, esa maldad se transmitió en el hombre. Es por eso que Santiago dice que nuestra lengua, que a veces bendice y a veces maldice, si lo usamos para lo malo, es inflamada, o sea, es infectada por el pecado. Y leímos que puede llevarnos al infierno. Es terrible, hermanos. Pero tenemos que permanecer en la verdad. Permanecer es seguir, caminar en las huellas de Jesús. En todo caso, pues, las palabras de Cristo a los fariseos, a los hipócritas, les dijo: ustedes son hijos del diablo, porque el diablo ha sido asesino desde el principio y nunca ha habido verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, el papá de los mentirosos es Satanás. Satanás es el papá de los que practican, escuchen, de los que practican la mentira. Practicar es hacer todos los días algo. Un atleta que siempre tiene que estar en forma para correr, para hacer cualquier deporte, tiene que entrenar, tiene que practicar todos los días. ¿Y un pecador qué tiene que hacer? Pues pecar todos los días, practicar el pecado. Un cristiano no practica el pecado, aunque a veces ofendemos, dice Santiago. No hay un hombre que no ofenda. Entonces, un cristiano puede que peque, aunque no debemos hacerlo. Esforzarnos a no hacerlo, dice, para llegar a la perfección, a la altura del Hijo de Dios. Ay, es que ese es un estándar muy alto. Bueno, Dios lo dijo. Debemos esforzarnos todos los días. Dios nos va a ayudar. De que pecamos, a veces fallamos, pero que practicamos, eso no es de cristianos. Practicar el pecado no es de cristianos. El que practique el pecado es del diablo, dijo Juan en su primera carta. Y no ha conocido a Dios. Por gusto es. Proverbios capítulo 6, versículo 17. Proverbios capítulo 6, versículo 17 dice la Biblia. Versículo 16 dice: 6 cosas abomina Jehová, y aún 7 aborrece su alma. ¿Saben cómo es ese versículo? Ese versículo es tremendo, porque dice: 6 cosas abomina Jehová. 6 cosas huelen, apestan mal delante de Dios. Y aún 7 dice: aborrece su alma. Aborrecer es algo que tú lo quieres tener, pero a miles de kilómetros lejos de ti. Que no lo quieres por nada. Que es algo asqueroso que huele mal. ¿Qué es lo que huele mal para Dios? Y para nosotros también tiene que oler mal. Dice: los ojos altivos. Eso es lo primero que huele mal delante de Dios. Eso es lo primero que es asqueroso delante de Dios, los ojos altivos. La persona que es orgullosa. La persona que dice: con las fuerzas de mi trabajo lo he conseguido todo. Con mi esfuerzo, no le atribuye nada a Dios. Eso es un altivo. Es una persona que no reconoce que todo lo que tiene es por la gracia y misericordia de Dios. Porque un humilde es aquel que dice: si Dios no me hubiera dado este trabajo, yo
no tendría dinero, no tendría que dar de comer a mi familia. Si Dios no me hubiera dado fuerzas, no me hubiera dado inteligencia, yo no hubiera podido hacer lo que he hecho. Tenemos que atribuirle a Dios, escuche, el día que usted atribuya su inteligencia, el día que usted atribuya y diga por mi poder, como Nabucodonosor, con la fuerza de mi poder le he obtenido todo. El día que usted caiga en eso, usted va a perder mucha bendición. Por eso que si usted hace algo y eres prosperado en lo que haces, dele gloria a Dios. Porque si empiezas a exaltarte, escucha, a inflarte como globo, Dios va a venir con un alfiler y ¡pum! ¿Cómo es el globo cuando le metes un alfiler ahí? Se hace nada y no sirve para nada. Así que tranquilo, con humildad, y vas a ser bendecido. Luego dice, la lengua mentirosa, eso es algo asqueroso para Dios. Y usted tiene que aborrecerlo también. El cristiano tiene que aborrecer la lengua mentirosa, las mentiras. Tienes que aborrecerlo y decir, no lo soporto. Primero nosotros, no solo para juzgar a otros, sino nosotros debemos aborrecer y hablar siempre con la verdad. Las manos derramadoras de sangre inocente. Uy, hermanos, ese es algo delicadísimo. Imagínate un hombre que ha desarrollado una maldad tremenda. Que llega, imagínate, creo que sigue en la cárcel, un mexicano que mató, asesinó y violó como a 250 niños. Terrible, hermanos. Con una maldad, pero bien desarrollada, una maldad exagerada. Psicópatas lo llaman los psicólogos. Eso odia a Dios. Eso, amados hermanos, eso es algo asqueroso delante de Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente. Hoy en día hay muchos asesinos que no pagan su culpa. Entre ellos están los doctores que practican el aborto a millones de bebés. Son gente que derrama sangre inocente. Y créame, Dios dijo, pobrecito de aquel que se meta con aquellos pequeñitos, con aquellos que no se pueden defender, con aquellos que no tienen boca para decir yo tengo derecho a vivir. Pobrecitos. Por eso que Dios tenga misericordia de aquella gente y ojalá se arrepienta. Dios lo va a perdonar. Pero si ojalá se arrepienta, si muere en sus pecados, Dios va a culpar a aquellos malos doctores que han practicado el aborto de cientos de niños, de bebés. Y que imagínate, ahora legalizan el aborto y dicen, bueno, el aborto dicen que no tiene vida y es un feto. Escuchen, ¿qué dice la Biblia? Desde antes que fueres concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí, le dijo Dios a Jeremías. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que Dios crea el alma mucho antes que el hombre diga, bueno, voy a tener un hijo. Antes de eso Dios ya creó el alma, porque ya Dios todo lo sabe. Ya Dios todo ya lo sabe, lo que nosotros, el salmista David dijo, ni las palabras han llegado a mi boca, y Dios, tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes todo. Es por eso que, amados hermanos, Dios odia, Dios aborrece. Dios es algo asqueroso delante de Él, las manos derramadoras de sangre inocente. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Alaben a Dios y dele gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Romanos 3:16. Ahí en el versículo 16. Vamos al siguiente versículo. La siguiente acusación. La siguiente acusación. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. El lenguaje sencillo dice, a donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. A ver, la gente,
los que practican el pecado. A donde quiera que van, todo lo destruye y lo deja destrozado. Escuchen, aquella gente que ha llegado a un nivel de maldad exagerada, como los ladrones, los homicidas, se escapan de la cárcel, van y matan a alguien, se roban un auto para fugar, se escapan, llegan a un lugar, roban a otra persona, roban un auto y siguen queriendo fugarse. Tarde o temprano los atrapan. Pero a donde ellos fueron, ¿qué hicieron? A donde quiera que van, todo destruyen y lo dejan destrozado. Es por eso que debemos nosotros como cristianos meditar. A donde quiera que nosotros vamos, ¿qué producimos? ¿Edificamos o destruimos? ¿Dejamos destrozado o dejamos edificado? Debemos meditarnos en todo lo que nosotros hagamos. En nuestro trabajo, en el hogar, en la familia, en los hijos, en la casa, en la iglesia. Si hemos prosperado es porque hemos crecido, hemos edificado. Pero la Biblia dice que la vida del pecador, a donde quiera que va, todo lo destruye y todo lo deja destrozado. Imagínense eso. Es por eso que nosotros, como cristianos, debemos educarnos, debemos educar a los hijos que vienen, a las generaciones que vienen. ¿Para qué? Para que sean personas que a donde quiera que lleguen, edifiquen antes que destruyan, antes que dejan destrozados. Escuchen, si preguntamos a un policía, a un general responsable, el porcentaje de aquellos hombres que están en la cárcel, escuchen, muchos de ellos no tienen estudios, otra no tienen papá, otros no tienen mamá, otros se criaron con sus abuelos, otros estaban tan solos que se unieron a una pandilla para tener una familia. Vemos cómo no han tenido una formación. Y según las estadísticas dicen que ellos se sienten como que la sociedad les debe algo. Es por eso que, ¿cómo? Imagínate, nadie le enseñó nada. Todo lo que aprendió fue de su corazón, la maldad de su corazón se manifestó. La mayoría de ellos son así. La mayoría, por no decir todos. Es por eso que a donde quiera que van, como no aprendieron, no hubo alguien, no hubo un padre que les disciplinara cuando hacían mal. No hubo un padre que les enseñara, ellos aprendieron de su corazón. Y como de su corazón solamente produce cosas malas y la naturaleza es pecaminosa, pues a donde van destruyen y lo dejan todo destrozado, todo desbaratado. Hermanos, esta sociedad está así, está terrible. ¿Por qué? Porque se ha alejado de Dios, se ha alejado de Dios. Han dejado los principios de Dios, han dejado de disciplinar a los hijos, han dejado de enseñar, han dejado de instruir. Es por eso que pagan unas consecuencias terribles. Y vemos tantos asesinos, tanta gente con maldad. Y es triste, hermanos. Job lo describió muy bien. Dice Job: es cierto que el necio lo mata. Job 5:2, anote. Es cierto que al necio lo mata la ira. ¿Por qué lo mata la ira al necio? Porque no tiene nada bueno. Porque al necio, escuchen. Dicen los doctores que hasta los 7 años, tienes la oportunidad, usted como padre, de que ese hijo aprenda todo lo que usted le enseña. Si usted lo disciplina bien disciplinado hasta los 7 años, los siguientes años, no quiere decir que no lo vas a seguir enseñando, los siguientes años va a reproducir lo que usted le enseñó desde el 0 hasta los 7 años. Si no se le enseñó, no tuvo un padre, nadie le enseñó, escuche, va a reproducir todo lo que aprendió, lo malo que hay en su corazón. Todo lo malo que hay en su corazón lo va a reproducir, lo va a practicar.
Es por eso que al necio lo mata la ira, porque no tiene nada bueno. No hubo alguien que lo enseñe durante sus primeros años. Si a alguien se le presenta intentando enseñarlo a los 14 años, es ya demasiado tarde. Al no ser que se convierta para Cristo, incluso así es un poco duro. Si usted sabe, hay gente que ha llegado al Evangelio, pero su vida desde niños ha sido horrible. Son los más duros. Yo no sé si usted ha podido notar, son los más duros. ¿Por qué? Porque su vida de niño fue totalmente desastrosa. No hubo una figura de padre, no hubo quien lo enseñara. Es por eso que no tiene base. Es como la casa en arena que se puede caer, no tiene dónde agarrarse. Solamente tiene cosas malas en su corazón. Y al codicioso lo consume la envidia. 5:3. Yo he visto al necio que echaba raíces y a la misma hora maldije su habitación y se destruyó. ¿Por qué? Porque Dios aborrece al pecado y condena al pecado y al que lo practica, al pecador. Es por eso que la Biblia dice: mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Si ese niño, si esa persona no es enseñada en su temprana edad, nunca va a aprender. Y va a sufrir, va a llorar y tarde o temprano va a caer ¿dónde? En la muerte, la destrucción. Proverbios 10:1 dice, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Pero todo tiene una responsabilidad. ¿O no? Esos asesinos, esos jovencitos que tienen 14 y 15 años y que han matado a 10, 12 personas, que se les pregunta, la madre dijo: no, mi hijo es inocente. Pero está el sufrimiento de la madre y la vergüenza para toda su familia. Es triste, hermanos, es triste eso. 17:25 de Proverbios. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Porque una madre ama, pero si es un hijo necio, un hijo que no aprendió o que no le enseñaron, va a estar perdido en la vanidad, en el pecado, en la necedad de su corazón. Y pues va a ser tristeza y amargura para la madre. 26:4 del mismo Proverbios: nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Yo les dije, el pecador es como una persona que está hundida en un lodo, y usted está un escalón más arriba, bien limpio, bien lavado, y te está provocando de abajo. Te está provocando a ira, y tú dices: ahorita me bajo y te pego. Te vas a ensuciar todo lo que está sucio allí, el pecador. Es por eso dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. El sabio ve el problema y se aparta. A veces, amados hermanos, a veces necesitamos callar cuando hay gente que es necia y habla y habla y habla y habla. Y si nosotros nos metemos en el asunto de contestarles, vamos a perder. Vamos a ser envueltos en su pecado, y no debemos caer en eso. Versículo 17 del libro de Romanos, la penúltima acusación, dice: y no conocieron camino de paz. Lenguaje sencillo dice: no saben vivir en paz, ni respetan a Dios. O sea, no tienen temor de Dios. No saben vivir en paz, ni respetan a Dios. Siempre la gente se anda peleando por cualquier cosa. Por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque su corazón es maldad. Y siempre va a practicar la maldad. Y ni respetan a Dios quiere decir no tienen temor de Dios. Si tuvieran temor de Dios, pues no pecarían, no hicieran lo malo. Pero como su naturaleza es de pecado, es de maldad, pues todo lo que hagan va a ser malo. Y eso
no es respetar a Dios. Isaías 59:7 dice de esta manera: sus pies corren al mal, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, o sea, de maldad, de destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. O sea, por toda la sangre inocente que hacen, por toda la sangre inocente derramada, o sea, por los asesinatos, por el odio, por el rencor, por maquinar pensamientos malos, viene destrucción y quebrantamiento a la gente. Es por eso que este mundo ha sufrido huracanes, ha sufrido terremotos, ha sufrido momentos duros. ¿A consecuencia de qué? De tantos abortos en el mundo. Escuchen, alguien puede decir: ay, pero ¿por qué hubo un terremoto en México? Escuchen, ¿a quién adoran en México? ¿A Dios, al Dios verdadero, o a la Santa Muerte, o a la Rosa de Guadalupe? A la Guadalupe. Todo el mundo, no hay uno solo. Incluso después del terremoto, en medio de ahí de un video que están grabando: ay, Rosa de Guadalupe, ayúdanos. Una columna le cae en la cabeza. Todo se... Es que hermanos, es tremendo cómo la gente está ciega. ¿Y por qué adoras a la muerte? Una calavera ahí. Es que me hace milagros. Escuchen, y tanta matanza, todos los días hay matanza. En la noche todo normal, en la mañana aparecen cadáveres colgados ahí, unos sin cabezas, sin extremidades, en un puente colgados. Dios tiene que hacer justicia. Dios tiene que hacer justicia de una u otra forma. La consecuencia va a venir. Por otro lado del mundo vemos inundaciones terribles. Todo es por causa del pecado. Eso es principio de dolores. Solamente el principio, dice la Biblia. Es terrible, hermanos, pero tenemos que nosotros entender por la palabra de Dios que son juicios que Dios hace con la gente, porque el pecado es terrible. 59:8 dice: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz, porque todo es destrucción. Las Vegas es, amados hermanos, es una de las ciudades llamada la ciudad del pecado, porque ahí todo es legal. Hay prostitución normal, la gente puede ir a un burdel y estar con cuanta mujer pueda. Sea, de las escuelas sacaron la oración, sacaron todo, y mira las consecuencias. Por no enseñar la palabra de Dios, salen jovencitos, estoy seguro, endemoniados, con una arma y disparando a todo el mundo. ¿Quién hizo eso? Consecuencias de dejar a Dios a un lado. Eso no quiere decir que Dios se haya ido. Dios está allí esperando que alguien se humille delante de Él. Pero el que dejen de enseñar la palabra de Dios, eso trae consecuencias terribles, hermano. Ahora vemos cómo el presidente recibe oraciones de pastores, no de católicos, de pastores. Y eso podemos ver que es un signo de que si alguien se humilla delante de Dios, va a alcanzar misericordia de parte de Dios. Romanos 3:19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lenguaje sencillo. ¿Qué dice en el lenguaje sencillo? Escuchen esto, pero escuchen. Sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella. Sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. ¿Qué dice la ley? No matarás.
no codiciarás. El hombre, aunque por más que toda la vida haya intentado no codiciar, quizás muchas veces lo ha hecho. Entonces, no le sirvió de nada. ¿Por qué esto? Ahora, mira, es para que todo el mundo reconozca, es para que todo el mundo se reconozca culpable delante de Dios. Porque si Dios nos dice no odiarás, la gente intenta no odiar. Pero llega un momento donde su naturaleza es de pecado, sigue odiando, sigue haciendo lo malo. Entonces, ¿qué nos enseña? Que nosotros necesitamos reconocer que somos culpables ante Dios y decir, no puedo dejar de odiar. Para eso era la ley. El cumplimiento, dice, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. O sea, los fariseos que decían, sacaban pecho y decían, nosotros cumplimos la ley de Moisés. Y Jesús le dijo, hipócritas, porque nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley, ni siquiera un poquito. Todos se han desviado. David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero cometió unos pecados terribles. Pecados terribles que lo llevaron a ser ¿qué? Un hombre injusto y pecador. Es por eso que el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Es por eso que el día que nosotros que hablamos y decimos reconozco que soy un pecador, ese día la ley hizo un efecto en nuestra vida. El propósito de la ley es solamente encaminarnos hacia Cristo. Es hacernos reconocer que nosotros no podemos con el pecado. Y cuando nosotros reconocemos y decimos, Señor, no puedo dejar de odiar, no puedo dejar el pecado, ten misericordia de mí, ahí es donde la ley nos guía y nos dice, alguien más ya murió por ti. Ese es Jesucristo. Y si tú crees en Él, te entregas, Él te va a dar un perdón, Él te va a perdonar, te va a limpiar de toda maldad y vas a ser un hijo de Dios. Cuando Él te dé su naturaleza, una vida nueva dentro de ti, ahí sí vas a poder cumplir la palabra de Dios. Ya estás justificado y la Biblia dice en Romanos ¿qué? Romanos 5 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Es por eso que tenemos que valorar eso. El cristiano ya es justificado, hablamos la semana pasada, y es declarado justo e inocente delante de Dios. Ya no es más un injusto el cristiano. El cristiano es un hombre justo, es un santo de Dios. ¿Qué significa santo? Separado para Dios, apartado para Dios. Es un hijo de Dios. Ya no puede decir, ay, yo soy uno que practica el pecado. No, porque el cristiano no practica el pecado. Aunque a veces cometemos pecados, pero no es el hecho de practicar. Salmo 143:2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún humano. ¿Cómo? Mira, David lo entendió perfecto. Todos los hombres de la Biblia, los que entendieron el propósito de Dios, fueron justificados por la fe. ¿O no dice eso Hebreos? Hebreos dice eso. Hebreos dice, por la fe Abraham alcanzó la justificación por la fe. Por la fe Sansón, por la fe José, por la fe Enoc, por la fe. Y todo fue por la fe, por creer. No dice por las obras, no dice por lo bueno que fue, se fue al cielo, no. Por la fe, por haber creído y Dios cambió sus vidas. Y por eso es que David dice de esta manera. Como pecador, dice David, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es por eso que solamente Dios nos puede justificar, Dios nos puede declarar inocentes. ¿Eso cuándo pasa? Cuando usted se arrepintió de sus pecados aquel día glorioso.
2:16 de Gálatas dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por lo bueno que nosotros hagamos, sino por la fe, sino, dice en lenguaje sencillo, dice, sino que Cristo los declaró justos e inocentes. Jesucristo, por la fe en Jesucristo, y no por las obras, o sea, no por lo bueno que nosotros hagamos, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, nadie será salvado porque diga, ¿sabe qué? Yo cumplí los 10 mandamientos. Ay, sí, ¿verdad? ¿De verdad? ¿Será que en tu vida nunca has mentido? Sí, he mentido. Entonces eso te hace injusto. Por eso que solamente Dios nos puede declarar justos e inocentes. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Amén. Eso es precioso. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a orar a Dios. Vamos a agradecer, porque si Dios no nos hubiera declarado justos e inocentes, nosotros no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Simplemente seguiríamos en nuestros pecados. Seguiríamos practicando lo que todos practican, el pecado. Y seguiríamos siendo hijos de ¿quién? Hijos del diablo. Pero ahora somos hijos de Dios. Aquel que practica el pecado, dice la Biblia, son hijos del diablo. Es una lástima, pero es así. No es que soy medio hijo de Dios y medio acá. No, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al diablo, una de dos. ¿Cómo sé si sirvo a Dios? ¿Qué practicas en tus días? Ay, pues veo todo el día telenovelas. Todo el día ahí pegado. Ay, imagínense esas novelas, ¿verdad? Que se pelean, que el bueno, y al final para que gane el bueno. Y el malo que se quedó ahí muerto, ¿verdad? Es pura falacia, hermanos. ¿De qué se llena? De novelas. ¿Qué va a salir cuando viene el momento difícil? Sus novelas. ¿Qué más puede salir? Pero si uno se llena de la palabra de Cristo, ¿qué es lo que va a practicar? Va a practicar lo que se llenó. Es así de sencillo, hermanos. Dios es un Dios transparente. Es un Dios que dice las cosas como son. O me sirves o no me sirves. O recoges conmigo o destruyes lo que yo recojo. Una de dos. Examinemos nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por tu misericordia, por la paz.